Olá, você está no canal Vale História. Hoje temos a honra de entrevistar Gerardo Caetano. Gerardo Caetano é professor e pesquisador na Faculdade de Ciências Sociais da UDELAR, Universidade de la República, no Uruguai. Ele está aqui na UFMG para o colóquio Pensar as Direitas na América Latina no século XX. Professor, é uma grande honra poder entrevistá-lo. Um gosto para mim. Nos últimos anos, vimos crescer, especialmente no Brasil, a polarização entre as esquerdas e as direitas. Dialogando com o colóquio Pensar as Direitas na América Latina no século XX, apresentado agora aqui em agosto na UFMG, para o senhor, o que é ser de direita hoje? E quais seriam as diferenças que o senhor pode observar entre as direitas uruguaias e brasileiras? Bueno, para entender lo que significa ser de derecha, hay que referir al continuo derecha-izquierda. Son dos conceptos que nacieron juntos y que varían juntos. Es más, su contenido va variando históricamente y uno se construye en relación al otro en clave histórica, cultural y también local. Hay concepciones que pueden ser vistas como de izquierda o de derecha en un país de América Latina y en otro país, como hemos visto en el seminario, hay perfiles diferentes. Como todos sabemos, esta referencia izquierda-derecha nace con la Revolución Francesa, con la ubicación de los termidorianos a la derecha, de los jacobinos a la izquierda. Pero luego va transfiriéndose a otros lugares de Occidente, por lo menos, y se va resignificando. Hay un gran debate, incluso contemporáneo, sobre si este continuo derecha-izquierda sigue siendo válido para referir las posiciones. Por lo general, quienes niegan el continuo derecha-izquierda generalmente son de derecha, mientras que una voz de izquierda busca confirmarse desde esa identificación de izquierda, de izquierdas en plural. La perspectiva de la derecha justamente niega esa, muchas veces, no siempre. Hay derechas que se asumen. Escuchaba, por ejemplo, que hay algunas expresiones que hoy se dan en Brasil, en este proceso electoral tan incierto, que refieren a que la derecha ha salido del armario. ¿Esto qué quiere decir? Hay momentos de polarización en donde las posturas de derecha más dura justamente afirman su identidad reconociéndose como de derecha e incluso ostentando su condición de derecha. ¿Cuáles serían las referencias? Partamos de la base, como decíamos, que son referencias históricas, culturales, que tienen que ver con los lugares y que varían con el tiempo. Pero, por ejemplo, Norberto Bobbio, cuando refiere izquierda-derecha, lo refiere a dos conceptos, básicamente en una visión occidental. La izquierda tiende a identificarse con el valor de la igualdad, la derecha tiende a identificarse con el valor de la libertad. A mí no me complace mucho esta visión. De todas maneras, Bobbio era un grande y su libro es mucho más refinado. Hoy, en teoría política, se utilizan, por ejemplo, en encuestas y en las polémicas encuestas de autoidentificación ideológica en el continuo derecha-izquierda, preguntas que refieren a dos elementos. La confrontación más Estado o más mercado. Quien quiere más Estado sería más hacia la izquierda, quien quiere más mercado sería más hacia la derecha. Y el factor de la redistribución. Quien quiere más distribución desde la regulación del Estado se orienta hacia la izquierda. Quien establece el libre juego de la oferta y la demanda y a lo sumo medidas compensatorias para los que pierden en el mercado sería más de derecha. De todas maneras, si nosotros vemos la América Latina contemporánea, hay otras referencias. Por ejemplo, hoy estamos viendo derechas neopatriotas, como se les llama, muy nacionalistas,
muy escépticas respecto a la globalización, muy adversas a la multiculturalidad y a la integración racial, xenófobas muchas veces, muy antifeministas y sobre todo muy adversas y contrarias a toda la visión de la inclusión de género. En otras oportunidades hemos visto derechas que incluso han sido antisemitas. Hoy pueden ser islamófobas, pero también hay derechas, hoy por ejemplo, dentro de América Latina, con todas las migraciones que empiezan a promoverse, hemos visto que esta catástrofe que está teniendo lugar en Venezuela, con 3 millones de venezolanos migrantes dentro de América Latina, está provocando movimientos xenófobos de lo que podría llamarse una derecha popular, una derecha vulgar, que rechaza la venida del inmigrante, a quien ve como un competidor. Esto implica que, digamos, la configuración de las derechas va variando con el tiempo. Nosotros estábamos acostumbrados a una derecha profundamente liberal en lo económico, pero hoy advertimos que hay derechas que, sin dejar de defender al capitalismo, advierten la necesidad de que el Estado cumpla algunas funciones. Nosotros tendíamos a identificar a la derecha con los valores del liberalismo político, pero hoy vemos a muchas derechas que están afirmando principios antiliberales. Trump, Bolsonaro, las derechas europeas son antiliberales. Incluso muchas de ellas casi que expresan una suerte de revival fascista y sin tapujos. Entonces, hay valores que están en mucho movimiento. Esto refuerza un poco la idea con la que empezábamos. Izquierda y derecha son dos conceptos autorreferidos de un continuo. Ese continuo sobrevive en la transformación y hay tensiones que se van articulando respecto a cada periodo histórico. Tenemos que hablar de derechas en plural. Por ejemplo, tú me preguntabas qué diferencia uno puede advertir en las derechas latinoamericanas y particularmente entre las derechas brasileñas y el resto del continente o las uruguayas. Bien, depende de cada momento histórico. Hay en este contexto actual una visión muy contra. Se habla de que el ciclo político que está variando hacia las derechas en América Latina es un ciclo contrarreformista. ¿Esto qué quiere decir? Es muy contrario a todas las transformaciones que vinieron del periodo de los gobiernos progresistas. Y al mismo tiempo, en algunos casos se están refiriendo a ciertos valores que propiamente no son de derecha. Por ejemplo, en el caso de las experiencias de corrupción que involucran a los gobiernos progresistas, el factor anticorrupción, que también está invadiendo y desde vieja data partidos de derecha. Sin embargo, la idea de que la política de izquierda que siempre había hablado contra la corrupción haya caído en la corrupción, los hace propios de un discurso anticorrupción. Por cierto que también la idea de autoridad, muy cercana a la cuestión de la militarización, por ejemplo, del tema de la seguridad, la reivindicación de la cuestión de la seguridad. En contextos de polarización, de fractura social, de confrontación muy dura, muy totalizadora, estas referencias pueden volverse muy tajantes. Yo creo que en América Latina, en muchos países, creo que en Brasil, pero también en Argentina, también en Colombia y también en Venezuela desde otra perspectiva, también en Nicaragua desde otra perspectiva,
las sociedades están muy polarizadas. Y entonces eso hace bueno, que por ejemplo en el territorio de las derechas uno pueda discernir entre derechas más liberales, no solo en lo político sino también en lo económico, derechas más orientadas a lógicas de libre mercado, y por otro lado derechas más antiliberales, más autoritarias, más orientadas a una perspectiva que podríamos llamar reaccionaria, ¿no? En este caso como reacción frente a la experiencia de los llamados gobiernos progresistas. Por eso creo que es útil y casi que hasta indispensable hablar de derechas em plural. Recentemente, no Brasil, uma parcela da população tem protestado pela volta da ditadura militar. Como o senhor analisa esse tipo de discurso, considerando a trajetória dos países latino-americanos em relação à democracia e as inúmeras vezes em que essa foi interrompida por ditaduras? Como seria visto esse tipo de discurso no Uruguai? Bueno, esto es uno de los elementos de mayor preocupación sobre el escenario contemporáneo del cambio de ciclo político, porque en un proceso democrático la alternancia de gobiernos de distinto signo ideológico o político es la normalidad, la rutina política. Pero cuando estamos viendo ya no alternancias, sino rupturas negadoras del otro e incluso convocatorias a dictaduras de un signo o de otro, en América Latina estamos convocando a fantasmas que están demasiado cerca como para tener desmemoria. Debemos recordar, y particularmente en Brasil, donde fue el primer golpe de la doctrina de la seguridad nacional el 31 de marzo de 1964, que vivimos en un continente que ha vivido muchos ciclos de dictadura, de distintos signos, pero que en las últimas dictaduras fueron dictaduras que incorporaron un proyecto ideológico de terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado no es solamente un exceso represivo, prioritariamente es un proyecto ideológico. Es un proyecto ideológico que lo que busca es aterrorizar a la sociedad, generar la pasividad absoluta de la sociedad y a partir de allí, bueno, imponer por la vía autoritaria determinadas relaciones económicas o sociales. Si hay población que está convocando, ya no solo liderazgos, sino hay población que está receptiva a la propuesta loca de un retorno de las dictaduras, que recordémoslo, siempre son civil-militares, o sea, aún en las dictaduras más militares siempre hay civiles. Es que la lógica de la polarización está calando demasiado hondo. Hemos perdido acuerdo de régimen. La democracia es una plataforma en la que instalamos nuestras diferencias, pero entre derechas e izquierdas democráticas debiera haber un acuerdo de régimen respecto a ciertos valores esenciales: la soberanía popular, los derechos humanos, la necesidad de evitar la concentración de poder, la independencia de los poderes públicos y tantos otros. En América Latina hemos perdido acuerdo de régimen y lo hemos perdido en relación a gobiernos, por ejemplo, supuestamente, digo supuestamente porque no creo que sean progresistas, como el gobierno de Venezuela o como el gobierno de Nicaragua, que están, bueno, desplegando políticas de terrorismo de Estado contra sectores populares. También estamos viendo, y concretamente creo que en países de América del Sur y en Brasil algo de eso se ve, un programa de contrarreforma que comienza a perfilarse de manera nítida. Liberalización extrema de las relaciones laborales, con pérdida de derechos, ya no de los derechos de última generación, sino, en el caso brasileño, de los derechos de la etapa varguista.
congelamiento de la inversión social del Estado, con un repliegue de las políticas públicas en el continente más desigual del planeta, reformas previsionales con sentido regresivo, militarización de la seguridad interna, lo cual es gravísimo, porque todos sabemos el incremento de la inseguridad interna. Pero el militar no ha sido formado como un policía. El militar tiene una lógica de amigo-enemigo. Su objetivo es la destrucción de su enemigo. La hipótesis del enemigo, por definición, es una hipótesis de guerra. Y la seguridad interna de los estados no se resuelve por lógicas de guerra, se resuelve por otro tipo de lógicas, que pueden incluir la legítima utilización de la fuerza por el Estado, pero sin incurrir en la violación de derechos humanos. Ese programa de derechas autoritarias y de derechas no democráticas es un programa que está presente en la América Latina de hoy, y eso resulta extraordinariamente preocupante. Ni que hablar desde la perspectiva del Uruguay. El Uruguay tiene como su utopía histórica la consolidación de la democracia. Y sobre todo para quienes nacimos en dictadura o enfrentando una dictadura, es un valor absolutamente innegociable respecto a cualquier gobierno del signo que sea. Entonces es muy preocupante que en América Latina, a 30 años del fin de las dictaduras de la seguridad nacional y del terrorismo de Estado, que generaron tantas atrocidades, volvamos hoy a oír estas voces que reclaman el retorno de dictaduras. Professor, muito obrigado por conceder a entrevista. Vocês continuem acompanhando nosso canal.